Bueno, primero que todo, muy buenos días y bienvenidos a esta interesante charla que hemos preparado hoy. Mi nombre es Alexander Mora, pertenezco al área comercial de Gallery Travel. Es un placer para mí presentar en nuestra conferencia a Judy Bresnikov, una reconocida conferencista, experta internacional en la historia del cristianismo antiguo y sus raíces bíblicas. Judy ha recorrido el mundo estudiando y compartiendo sus conocimientos sobre las antiguas civilizaciones que dieron forma a la historia cristiana tal como lo conocemos hoy. Sin duda, su perspectiva nos ofrece una visión fascinante sobre la riqueza histórica y espiritual de Etiopía. De Gallery Travel, una agencia con más de 20 años de experiencia organizando viajes culturales a destinos únicos y maravillosos alrededor del mundo. Cada viaje nos ofrece y nos brinda una oportunidad especial para profundizar en la historia, el arte y la cultura de los lugares que visitamos. Antes de empezar, pues les recuerdo que si tienen alguna pregunta durante la charla, alguna inquietud, pues pueden dejarla en el chat y la responderemos al final de la charla. Además, pues al cierre de la presentación de Judy les estaré compartiendo los detalles más importantes del viaje. Y pues nada, esto es una charla que nos trae mucha espiritualidad y misterios, como es la mítica arca de la alianza. Entonces, pues disfrutemos la charla. Bienvenidos nuevamente y le doy la bienvenida a Judy. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Judy, perfecto. Ok. ¿Y se ve la presentación sola o con las pantallas al lado? Está con las pantallitas al lado. Ok, un segundito. Bueno, eh, a ver, ¿por qué no se me ve a mí? Perdón. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer para que me vean? Perdón, un segundito, ¿está bien? Sí, se ve. ¿Tienes tu cámara prendida, Judy? Ya, ahora sí. Ah, ok. ¿Ahora se me ve? Sí. Bueno, entonces, muy bienvenidos. La verdad que estoy bastante emocionada de compartir con ustedes esta presentación porque no es un paseo común, va a ser algo realmente único. Es realmente retroceder en las raíces de una de las ramas cristianas más fascinantes que existen, que representan los orígenes del cristianismo como lo conocemos hoy. Es como agarrar algo que no evolucionó y disfrutarlo en la forma más primaria que existe. Nos va a parecer raro, nos va a parecer extraño, vamos a tener la tendencia instintiva de juzgar, de cuestionar, pero estamos hablando ahora de algo único que es muy raro también verlo en persona. En Israel es un poquito más común ver a los etíopes que en Colombia, porque tenemos casi 800.000 etíopes que viven en Israel dentro de una población de 7,5. Eso tiene que ver con un tema que también lo vamos a hablar para los que ya van a ingresar a esta peregrinación, viaje, expedición cultural, algo muy mezclado, un poquito de todo. Entonces, también vamos a poder hablar un poco de las relaciones entre una de las comunidades judías más antiguas que existen en el mundo con una de las ramas cristianas más antiguas del mundo, que las dos existen en Etiopía. Entonces, lo llamé Expedición al Corazón de África porque me parece que va a ser algo fascinante. Entonces, vamos a hablar un poquito de Etiopía en forma general y vamos a entrar a profundidad a la historia en un instante.
Entonces, Etiopía va a ser de enero 13 al 25, va a ser bastante lindo el tiempo. Etiopía tiene fronteras con Sudán, Kenia, Somalia. Estamos hablando realmente del corazón de África, con una capital que se llama Addis Abeba, un nuevo. Entonces, Etiopía tiene alrededor de 116 millones de habitantes. La capital, como les dije, Addis Abeba. Más o menos 5,5 viven en Addis, 50% cristianos ortodoxos. El color verde representa la fertilidad del país, amarillo la libertad religiosa y el color rojo por defender al país. La estrella que pueden ver en el medio significa la esperanza de Etiopía, y los rayos reflejan el futuro libre y distante de esta nación, una de los países más seguros y estables. Y una cosa interesante es que a mí me encanta el café, el tinto llega de Etiopía. Yo no lo sabía eso, pero realmente uno de los orígenes más antiguos del café llegan de Etiopía, por una leyenda que dice que había un hombre que tenía cabras y empezaron a comer de las raíces y las pepitas de un árbol que de repente estaban súper energéticas, las probó y también recibió muchas energías. Que dice que así es donde se descubrió el café en Etiopía, y de ahí el resto es una historia y todos tomamos hoy el café de una manera u otra. Es impresionante ver cómo las cabras pueden llegar a cualquier lugar, y el café fue descubierto por accidente por estas cabras energéticas. Entonces vamos a probar mucho café en Etiopía y lo vamos a experimentar en su forma más primaria, y eso va a ser también un gusto. Entonces, entonces vamos a ver ahora dónde queda exacto la zona que vamos a recorrer. Entonces tenemos en el centro, como dijimos, Addis Abeba, y un poco más al norte la zona que vamos a ver, que va a ser el Parque Simien, que es uno de los parques naturales más lindos de África. Vamos a ver el lago Tana, Gundar, Lalibela, Aksum y otras zonas. Lo que voy a hacer en esta presentación no va a ser tanto explicarles hoy día número 1, mañana día número 2. Lo que voy a hacer es darles un panorama más cronográfico, que va a ser difícil como seguirlo por tema de geografía y viajes y trenes y vuelos, ¿sí? Pero lo que quiero darles es una cronología histórica, religiosa, cultural de lo que vamos a experimentar. Entonces, toda la zona del norte, Aksum, Simien, Tana, Gundar, Lalibela, Dir, Bar, todas estas zonas las vamos a recorrer, y esto nos va a dar un panorama súper profundo de la historia religiosa cultural de Etiopía. La historia fascinante empieza con un cuento bíblico, que es la reina Shva y el rey Salomón. La reina Shva, que era la reina de Cush o Habash, hay diferentes nombres bíblicos para Etiopía, escuchó sobre la sabiduría del rey Salomón y decide cruzar el río Nilo desde Etiopía, que no se llamaba Etiopía aquel entonces, se llamaba Habash o Cush. ¿Está bien? Entonces decide desde Etiopía ir a conocer al sabio de los hombres, el rey Salomón. Cuando llega, entonces realmente está deslumbrada por su sabiduría y tiene mucho afecto por este rey. Pueden ver exacto en este mapa el recorrido que hace. Entonces, de la zona de Etiopía, sube por el Nilo Azul, se conecta al Nilo Blanco, atraviesa Egipto y luego sigue en barco hasta la zona de Gaza, Ashdod, Ashkelon, que eran puertos al sur, y de ahí sube a Jerusalén a conocerlo. Se dice que la reina Shva era una reina súper preciosa y muy curiosa, y realmente lo que va a pasar es que el rey Salomón y la reina Shva se van a enamorar. Esta pintura, me encanta la pintura etíope porque es muy naiva y muy fácil de entender. Entonces, se dice, acá se puede ver la reina pasando por las pirámides de Etiopía, llega al palacio del rey Salomón, lo ve, tienen un banquete, y acá entran ya más en soledad íntima, y luego están súper íntimos, y al final la reina Shva regresa a Etiopía.
Lo que no va a compartir con el rey Salomón es que regresa a Etiopía embarazada. De ese embarazo va a nacer un hijo y ese hijo lo van a llamar Menlik. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando el Santo Sepulcro en Jerusalén? ¿Qué tiene que ver con la reina Shva? El Santo Sepulcro tiene una iglesia que es la iglesia etíope. Y si vamos a entrar al Santo Sepulcro en forma virtual, vamos a llegar a la sección etíope del Santo Sepulcro. Y en el Santo Sepulcro vamos a ver esta parte, así es la iglesia, muy modesta y pequeña. Y dentro de la iglesia se puede ver una pintura más grande que cuenta básicamente qué va a pasar con ese hijo de la reina Shva y el rey Salomón, que se llama Menlik, y cómo la relación entre Jerusalén y Etiopía va a continuar en forma que nadie no la esperaba. Esta es la pintura, y se puede ver en la pintura que luego que Menlik ya es adolescente o un hombre joven, la reina Shva quiere que conozca a su padre, el rey Salomón. Lo manda de nuevo por el río Nilo hasta la costa y de ahí sube a Jerusalén y se presenta y dice, rey Salomón, yo soy tu hijo Menlik, el hijo que tuviste con la reina Shva. El rey Salomón se emociona mucho y lo acepta. Y no solamente lo acepta, sino luego, cuando terminan la visita, decide darle a Menlik una delegación de sacerdotes y la sabiduría y la Biblia. Entonces lo que va a pasar es que Menlik se regresa, pero los sacerdotes tenían otro plan. Y ese plan era sacar la arca de alianza en secreto y llevarla en forma segura al país de Kush o Habash, lo que era Etiopía antes, para protegerlo porque la guerra grande con los persas y los babilonios se venía. Para que nadie sospeche, se dice que pusieron una réplica del arca de alianza y desde aquel entonces Menlik no solamente vuelve con sacerdotes, sino que vuelve también con la arca de alianza. Eso es bastante fuerte. Se puede ver acá otra pintura que se puede ver a Menlik. Ven acá con las sombrillas, se lo puede ver caminando con sus guardiantes y adelante, guardados por los ángeles, se pueden ver a los sumos sacerdotes con la arca de alianza llevándosela a África, a Etiopía, luego lo que vamos a llamar la Nueva Jerusalén. Y acá es donde van a hacer no solamente esa conexión fuertísima entre Etiopía e Israel, sino también la relación del judaísmo, que de ahí van a ser un cristianismo muy particular en la tierra de Etiopía. Pueden ver que Etiopía está ya mencionada en la Biblia antiguamente. Quiere decir que no es que las relaciones solamente nacen de ese cuento de amor entre la reina Shva y el rey Salomón y el hijo que les nació, sino se puede ver que en los Salmos se dice, de Egipto saldrán mensajeros, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Y en Isaías dice, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, he dado a Egipto por tu rescate a Cush y a Shva en lugar tuyo. Quiere decir que está anunciando que una nueva Jerusalén va a nacer. Pueden ver acá a los sacerdotes etíopes abriendo libros antiguos de la Biblia. Estas letras son Gez, así se llama la lengua. Gez, que es antigua casi como el hebreo. Y estas son las Biblias etíopes que vamos a ver, que son fascinantes, tan diferentes a las Biblias y las iluminaciones y pinturas que estamos acostumbrados a ver en el mundo occidental. Hay otro versículo de la Biblia que es realmente fascinante, que ya es del Nuevo Testamento, que es, tenemos a Felipe y al etíope en el libro de los Hechos, pero no voy a hablar de eso ahora porque voy a hablar de eso más tarde cuando vamos a hablar de una de las fiestas más especiales, el Timkat, que vamos a experimentarlo y tiene que ver con este relato de Felipe y el etíope. Entonces todo es como se va enredando, los salmos, el Nuevo Testamento, los reyes que se encuentran, descendientes, la arca de alianza, es como los hilos de conexión van conectando estos dos países a un romance interminable que dura ya más de 2000 años. Pueden ver el mapa que les hice de el camino que hizo la arca de alianza de Jerusalén a Etiopía, y ese es, bueno, el recorrido, ¿no? Los que estuvieron ya en Tierra Santa conmigo, entonces tienen más o menos la vista y el recuerdo de Jerusalén.
Y lo que vamos a hacer ahora es enfocarnos en cómo llega la Arca de Alianza de acuerdo a la tradición etíope a la tierra de ellos. Entonces pueden ver Jerusalén y hay que conectarse al río Nilo, al delta. Esta es la delta del Nilo. Se dice que navegaron, hicieron una parada en la isla de Elefantina. Se cree que la Arca de Alianza paró ahí temporariamente porque se encontró una réplica de construcción del templo segundo ahí, pero son más que nada pensamientos. Y de ahí siguió la Arca de Alianza a Tana, el lago, que básicamente les voy a mostrar luego el mapa y lo vamos a visitar a Tana, ese donde termina el río Nilo Azul, que es donde la reina Shba se conectó. Y de ahí, de Tana, van a continuar a Aksum, que va a ser básicamente la capital cristiana del reino etíope, que eso lo vamos a hablar. Lo importante, en la foto esta pueden ver que están llevando la Arca de Alianza, ven los obeliscos. Eso es una reconstrucción de Aksum, la capital, donde hasta hoy en día, de acuerdo a la tradición etíope, permanece la Arca de Alianza. Ahora, hablamos de Arca de Alianza. ¿Qué había en la Arca de Alianza? Las tablas que Moisés recibió, las tablas de que Moisés recibió en el monte Sinaí. Entonces, este recorrido vamos a experimentarlo en la parte de Etiopía. Entonces, dijimos que el judaísmo junto con los sacerdotes llega a Etiopía ya 400 años antes de Cristo. Etiopía no era un país judío, para ser claros. Llega el Arca de Alianza, la reina Shba adopta elementos del judaísmo y Etiopía era como, fue afectada mucho por los egipcios, por Yemen, por todo tipo de tradiciones paganas orientales, del judaísmo, del sánscrito, es decir que hasta la declaración del cristianismo como religión oficial de Etiopía, Etiopía tenía como un conjunto de todo tipo de elementos que tenían dentro de ellos el judaísmo, paganismo y otras religiones que formaban parte de la región que no son tan específicas y tampoco permanecieron hasta hoy en día. Entonces, el que va a transformar básicamente Etiopía, y así van a ser también el nombre Etiopía, a esta región va a ser el rey Azana. El rey Azana es un rey, pueden verlo ahora en esta pintura, que va a decidir aceptar el cristianismo como religión oficial del reinado de Aksum. Pueden ver que Aksum es todo lo que está ahora pintado de, se me olvidó cómo se dice purple, violeta. En violeta, entonces se puede ver que eran parte de Sudán, parte de Eritrea, parte de Yemen. Entonces, todo este reinado de Aksum, donde permanecía la Arca de Alianza, se convierte en cristiano. Ahora, ¿cómo va a llegar el cristianismo a Etiopía? Que eso es también una pregunta súper interesante. Entonces, la conversión de Etiopía al reinado cristiano de Aksum va a ser 335 años después de la crucifixión de Jesús. Ahora, quiero que se fijen las dos pantallas más que les voy a mostrar, porque eso es todavía más fascinante, ¿está bien? Entonces, 335, el reinado de Aksum recibe el cristianismo y se transforma en Etiopía. Ahora, fíjense este detalle. La declaración de Constantino, el emperador de Roma, fue en el año 324 después de Cristo. Y otro detalle todavía más fascinante, la conversión de Armenia al reinado cristiano fue en el año 301 después de Cristo. Entonces, si miramos estos tres datos, ahora les puse los datos claros, fíjense de nuevo. Conversión de Etiopía, el rey Azana o el emperador Azana, 335. Luego, declaración de Constantino en Roma, 324. Luego, el país de Armenia, 301. Quiere decir que, fíjense, el primer país que se convirtió al cristianismo en el mundo no es Roma, es Armenia, en los Balcanes. Y luego de Armenia, el emperador romano Constantino va a declarar
más o menos 23 años después de Armenia, en el siglo IV, el emperador romano Constantino acepta el cristianismo, y ahí va a pasar algo interesante. Su madre Helena va a ser mandada a Jerusalén y ahí encuentra la cruz de Jesús y luego se construye el Santo Sepulcro y manda mensajeros al resto del mundo para convertir al resto de los países. 2 mensajeros llegan a Etiopía y esos mensajeros convierten al emperador Azana al cristianismo, y no era tan difícil la conversión porque ya llevaban dentro de sus raíces culturales el relato bíblico del rey Salomón, la reina Shva, la Arca de Alianza, la Biblia y elementos judíos que estaban incorporados dentro de su vida. Entonces, podemos ver básicamente con estas 3 fotos de Armenia, Roma, Etiopía, la conversión del mundo. 3 países que van a convertir y van a dar el paso a la conversión del mundo al cristianismo en el siglo IV. Quiere decir que Etiopía y la conversión al cristianismo del emperador Azana forma una parte súper importante en el mundo que conocemos hoy en día. No solamente eso, porque yo creo que Etiopía es fascinante, y eso lo vamos a hablar mucho y lo van a experimentar. Es que la mayoría de las peregrinaciones siempre son a Europa, Sudamérica, Israel, y siempre nos encontramos con la mayoría que son los católicos, ortodoxos o protestantes, ¿verdad? Pero existe otro tipo de cristianismo que es al igual antiguo que el catolicismo, y es la iglesia monofisita. Y esto es algo impresionante. Es decir, que luego de la crucifixión de Jesús, una de las preguntas más importantes que la iglesia cristiana se hizo es: ¿quién es Jesús? ¿Es Dios? ¿Es ser humano? ¿Es la combinación de todos? ¿Es solamente Dios? Todos los que creyeron que Jesús era ser humano o profeta fueron sacados automáticamente de la iglesia y permanecieron después de la declaración de Nicea del Padre Nuestro y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos los que creían en la divinidad de Jesús. ¿Pero qué es exacto la divinidad de Jesús? Y por primera vez el mundo cristiano en el año 451 va a separarse en el concilio de Jalquedón, y el mundo cristiano se va a separar en 2 partes: la iglesia teofisita, 2 cuerpos, y la iglesia monofisita, la iglesia de un cuerpo. Y básicamente lo que va a pasar es que la iglesia teofisita, a la cual pertenecen los católicos, los ortodoxos y los protestantes, la dogma es que Jesús tiene 2 esencias, la corporal y la espiritual, y las 2 están integradas una en la otra en una forma divina que el ser humano no puede entender. Es como el sol da calor y luz. No hay sol que da luz sin calor y no hay sol que da calor sin luz. Es decir, la esencia de Jesús entre la parte del cuerpo y el espíritu está combinada en una forma que está sobre nuestro entendimiento. Y ese es el mundo occidental y oriental, pero existe una parte chiquita que es la iglesia monofisita, que son los etíopes, que creen que Jesús era solamente divinidad, solamente espiritualidad, es decir, que su parte de cuerpo era un disfraz, es decir, que no sufrió en la cruz y todo era para enseñanzas al ser humano, pero que él es 100% divino, es decir, que es un monofisis, es todo espíritu. La iglesia monofisita hoy en día es una minoría y comparte la dogma de un cuerpo de Jesús junto con los sirios, con los armenios, los más antiguos del mundo que aceptaron el cristianismo, y con los coptas egipcios. Entonces tenemos armenios, coptas, sirios y etíopes, que son las 4 iglesias que creen que Jesús es un espíritu único, y tenemos la iglesia teofisita, la iglesia, como les expliqué, sobre el sol, que es la iglesia católica, ortodoxa y protestante. Llegando a Etiopía vamos a poder conocer como cultura una de las religiones o una de las ramas religiosas cristianas más antiguas del mundo, que aún conservan su fe
desde el siglo V. Y eso es interesante, eso se llama interesante. Entonces quiero que volvamos de nuevo y voy a volver a mostrar mapas solamente cada vez con otra referencia al camino del Arca de Alianza, y ahora vamos a entrar un poquito a lo que vamos a ver en Etiopía, que es Jerusalén, Tana, Aksum. Entonces dijimos, acá podemos ver Jerusalén, de Jerusalén se conectan a la delta del Nilus por el Mediterráneo, se conectan al Nilo, pasan por el Nilo Blanco, bajo, bajo, abajo, abajo, hasta Jartum, y ahí en Jartum, Sudán, es donde el Nilo Blanco se junta con el Nilo azul, y del Nilo azul llegaron hasta el lago Tana, ahí termina el Nilo. Se dice que el Arca de Alianza paró en Tana alrededor de 500 años, por eso vamos a ver las iglesias de Tana, y de ahí siguió al norte a Aksum, el reinado que les mostré antes con el mapa, que era uno de los reinados más fuertes que aceptó el cristianismo, y vamos a volver porque lo vamos a visitar. Entonces pueden ver un poquito más cerca el mapa del río Nilo Azul, que pasa hasta la Gotana, acá termina el río, acá paró la Arca de Alianza, y luego sube al norte a la frontera con Eritrea, a Aksum, y ahí es donde permanece hasta hoy en día. Entonces, los monasterios de la Gotana son la primer parada del Arca de Alianza en Etiopía, y ahí es donde vamos a visitar. La idea es retroceder al camino del Arca de Alianza. Los monasterios son muy primarios en su forma de diseño, y yo creo que es encantador ver iglesias diferentes, porque estamos muy acostumbrados a ver las iglesias occidentales o ortodoxas. Es decir, en Europa vemos un estilo. El estilo sudamericano no es tan lejos del estilo europeo. Quizás los diseños, las pinturas, un poquito de ornamentos, pero son estructuras que tienen que ver mucho con influencia español. Y luego tenemos las iglesias ortodoxas, pero iglesias africanas es ya un cuento completamente diferente, lo que lo hace muy interesante. Entonces podemos ver acá una de las iglesias de Tana, y podemos ver otras fotos de cómo son estas iglesias. Parecen como un pueblito africano, pero las pinturas son impresionantes. Y eso es lo que hace la visita tan interesante, y pensar que de acuerdo a la tradición etíope, la Arca de Alianza permaneció casi 600 años en este lugar. Luego de Tana van a trasladar al norte a Aksum la Arca de Alianza, y la van a poner en la iglesia de Miriam de Sion. Pueden ver esta iglesia, y de acuerdo a la tradición etíope, en este edificio chiquitito, al lado de la iglesia que vamos a visitar, está la Arca de Alianza. Nadie no puede entrar ahí, se puede ver acá al sacerdote con las llaves, y se dice que solamente un sacerdote puede entrar y cuidarla, y se dice que muchos sacerdotes que permanecieron guardando la Arca de Alianza murieron en forma muy extraña, y muchos de ellos pierden la vista. Entonces no vamos a entrar, tampoco podemos entrar. Lo que sí vamos a visitar va a ser la iglesia de Miriam de Sion, esta construcción, y Aksum es el lugar más sagrado para los etíopes, naturalmente, por la Arca de Alianza. Pueden ver a los etíopes orando dentro de la iglesia, y uno de los manuscritos antiguos, de nuevo en la lengua Gez, que es la lengua antigua, que están mostrando los monjes en la iglesia de Miriam de Sion. ¿Qué va a pasar en Aksum? Eso es algo muy interesante. El rey de Aksum, en el momento que va a convertirse al cristianismo, va a tener como un poco de resentimiento, porque se da cuenta que muchos de los peregrinos todo el tiempo van a Jerusalén. Había como una ola desde que el cristianismo se transformó parte de Etiopía, que muchos etíopes lo que pasa era que peregrinaban en Jerusalén, llevaban regalos muy caros y casi no regresaban. Otra amenaza que hay en Aksum durante los años, estamos hablando ya más o menos en el siglo XI, es que musulmanes de Sudán están atacando a Aksum sin parar. Quiere decir que los cristianos de Etiopía empiezan a sentirse amenazados.
Entonces lo que va a hacer un emperador que se llama Lalibela es trasladar y construir lejos de Sudán y de los ataques de los musulmanes una nueva Jerusalén. Y eso es algo re curioso. Una Jerusalén etíope que va a reemplazar el deseo y la necesidad de los peregrinos etíopes de ir a Jerusalén. Es decir, que el río que pasa en Lalibela, pueden ver este mapa, lo llama el río Jordán. Y construye 11 iglesias que cada una representa otra parte de la peregrinación. Entonces tenemos a Hatsemaní, tenemos a Nazaret, tenemos el cenáculo, tenemos la Golgota. Es decir, que estas 11 iglesias, el emperador Lalibela va a transformarlas en la Nueva Jerusalén. Es decir, no hay que peregrinar más a Jerusalén, suficiente con peregrinar a este sitio y ya es suficiente. Otra cosa más fascinante es que va a construir iglesias por bajo de la tierra, que ahora vamos a ver fotos. ¿Por qué? Para que los perseguidores musulmanes del cristianismo en el siglo XI no puedan ver las iglesias de lejos. Y no solo eso, va a construir túneles, se puede ver acá en amarillo, que conectan las iglesias por si acaso los cristianos son atacados por los musulmanes y así van a poder estar defendidos. Esta es la Lalibela impresionante que vamos a conocer y ahora podemos ver y entender una de las preguntas que muchos se hacen. ¿Cuál es esta razón por cual las iglesias están construidas por bajo de la tierra y no quieren destacarse y que todo el mundo las vea? Era puro por protección, pero esta protección hizo que estas iglesias sean reconocidas por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y 11 iglesias que representan la Nueva Jerusalén con el río Jordán que corre en el medio. Podemos ver este video específico que les muestro, que pueden ver como una superficie de la vela. Pueden ver cómo la iglesia está construida en forma de cruz, la cruz de Jerusalén, que es diferente a la cruz católica. Que vamos a visitar esta iglesia naturalmente. Vamos a ver los monjes rezando. Y estos son los pasillos que conectan entre las iglesias. Y esta es otra iglesia que vamos a visitar. Y cada una con su nombre, cada una con su rol dentro del camino de la peregrinación de la Nueva Jerusalén. Muchos llaman a Lalibela la Petra de Etiopía por la roca roja, porque están cavadas en la montaña y porque son un fenómeno único en todo el mundo. Y Petra era más que nada el tesorero de los nabateos. Estamos hablando del único país del mundo que tiene iglesias que están construidas por debajo y no por arriba, y eso es lo que hace la visita a Lalibela una de las más fascinantes. Pueden ver las pinturas dentro de la iglesia. Y esta iglesia que parece realmente como excavada a 3 puntas, en diferencia a las otras que están separadas de 4. Ahora sigamos. Y quiero que vean también un poco de fotos de cómo es día las 11 iglesias de Etiopía. Entonces vemos este panorama de nuevo de Lalibela. Es que no me puedo cansar de la belleza de este lugar, por eso puse muchas fotos, y es un lugar que uno no se cansa de sacar fotos porque es algo demasiado espectacular. Pueden ver a Menlik acá, la parte interior.
y las casas tradicionales de los etíopes de la zona de la Libela. Entonces, otra cosa que vamos a visitar, ahora que ya recorrimos el Nilo y vimos Tana, Aksum, la Libela, va a ser algo un poquito diferente y es un poco de naturaleza. Y les dije anteriormente que íbamos a visitar el Parque Nacional de Simian, el parque, uno de los parques más lindos de todo África. Y lo que vamos a ver ahí son monos. Y acá pueden ver un grupo de nativos con la vestimenta típica que viven a los alrededores del parque de Simian. Estamos hablando de un parque enorme, que ahí viven también grupos étnicos que vamos a poder ver. Y más que nada, como les dije, vamos a poder ver mucha naturaleza y muchos animales. Estas son las vistas del Parque Simian, que es un espectáculo, es como un break de naturaleza un día entero y los monos que se te acercan, es algo muy, muy especial este lugar y vamos a pasar ahí un día entero. Luego, después del Parque Simian, otro lugar que vamos a ver son los palacios de Gundar. Los palacios de Gundar también están reconocidos por UNESCO por Patrimonio de la Humanidad porque es algo súper extraño que no tiene absolutamente nada que ver con la arquitectura y la construcción etíope, que tiene mucho que ver también con influencia africana, naturalmente. Y de repente vemos estos palacios que parecen de Europa. Estos palacios son del siglo XVII y forman parte de Gundar, que era la capital durante cientos de años de Etiopía, y acá vivían los emperadores. Entonces, este lugar significa diversidad arquitectónica, es decir, que Etiopía no es solamente uno o dos, es 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, que la variedad. Y fíjense, uno siempre cree, no sé si se dan cuenta con esta foto, uno siempre cree África desierto. Es como una asociación natural que uno hace. Y pueden ver lo verde que es Etiopía. Cataratas, Nilo, 2000 metros arriba del nivel del mar, árboles. Es un país muy fértil y muy verde, muy diferente a un concepto que quizás, inclusive yo, a veces podemos llevarnos que África es un país desértico. Pueden ver ahora un poquito la vista de todo Gundar. Entonces se puede ver el corazón, que son los palacios de UNESCO que vamos a visitar, y pueden ver la ciudad de alrededor, que es montañosa y verde. Eso quiere decir que el clima nos va a favorecer mucho, especialmente que vamos a ir en enero. Pueden ver acá un poquito más cerca los palacios de Gundar. Y una iglesia que también, si se fijan, es muy diferente a las iglesias que vimos hasta ahora en la Libela y en otras partes como el lago Tana, que parecían como cabañas africanas. Una de las cosas más impresionantes que vamos a visitar, y ahora les voy a hablar también de los Hechos de los Apóstoles, es este lugar de bautismo en Timkat, que es la fiesta del bautismo. Vamos a estar en este lugar justo en la fiesta, que sale alrededor del 19 o 20 de enero, de acuerdo a la fecha lunar de los etíopes. No sé si ustedes saben, pero el calendario del cristianismo etíope sigue el calendario lunar como el judío. Es decir, que el calendario romano gregoriano es el calendario solar. Por eso siempre las fechas de la fiesta son fijas. Y el calendario lunar, que es un poquito más corto, se adapta. Por eso la fiesta es o el 19 o el 20. Al igual a las fiestas judías que este año caen en esta fecha y luego en esta fecha. Este año va a caer el 19 de enero y vamos a participar en la fiesta del bautismo, la fiesta del Timkat. Es una fiesta fabulosa y la vamos a vivir, pero quiero hacer una pausa ahora y leerles algo de los Hechos 8, que tiene que ver con el primer etíope que va a bautizarse al cristianismo y ya está escrito en los Hechos 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, al cual es desierto. Entonces él se levantó y fue.
Y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de Kandaka, que era la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Miren cuánta información podemos sacar de acá. Primero, un etíope que está leyendo la Biblia. Segundo, el comercio que había entre Etiopía e Israel en ese tiempo. Él estaba encargado de los tesoros de la reina, por la cual vino a hacer comercio entre Jerusalén, que aquel entonces está bajo el dominio del Imperio Romano, con Etiopía. Y no solamente eso, les dije que aquel entonces la religión en Etiopía es una mezcla de influencia judía y pagana. Entonces, este señor etíope está leyendo el libro de Isaías, es decir, que el judaísmo no le es extraño, pero no entiende porque no fue educado en forma judía. Simplemente tiene influencias dentro de sus raíces por la historia rica de Etíope. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, él oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseñará? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y viendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar al carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Es decir, que el eunuco fue convertido al cristianismo, entendiendo las raíces de la Biblia que estaba leyendo, y luego va a volver. No se olviden que Gaza, Ashdod, Ashkelon, Jope, Cesarea, todas las ciudades que formaban parte de ciudades romanas de aquel entonces, eran puertos que conectaban a Europa. Y luego él va a navegar. Gaza era el puerto más sur, por lo cual de Gaza se embarca en dirección a Egipto y se conecta al río Nilo y vuelve a Etiopía. ¿Entienden cómo todos los caminos de comercio conectan durante épocas a Israel y a Etiopía? Y pueden ver acá que esa tradición del bautismo del Hecho de los Apóstoles llega fuerte y sano a Etiopía, y esta es la fiesta de Timkat, la fiesta del bautismo. Y lo que hacen es, una vez por año, sacan una réplica del Arca de Alianza y hacen una procesión con la vestimenta más festiva, que eso es algo impresionante para ver. Caminan y luego el sacerdote bendice a la gente y la gente salta al agua de la emoción, y es una fiesta impresionante que dura casi 3 días antes ya empieza la fiesta y llega al máximo los 2 días que nosotros vamos a presentarnos en esa fiesta. Pueden ver también la procesión del bautismo con los sacerdotes, con las llaves de la Arca de Alianza, con sus sombreros muy llamativos y de color. Pueden ver acá la procesión de los sumos sacerdotes llevando las réplicas de la Arca de Alianza y bautizando las llaves de la Arca de Alianza con la procesión de las mujeres que están bailando y las trompetas como el Templo Segundo de Jerusalén. Un lugar que no podemos dejar de perdernos, que estoy hablando tanto, es el Nilo. Estoy hablando que el Nilo Azul se conecta al Nilo Blanco que lleva a Egipto, y de ahí se embarcaron por el Mediterráneo hasta el puerto de Gaza, y del puerto de Gaza subieron hasta Jerusalén. Pero hablamos tanto, vimos Aksum, vimos Tana, vimos Lalibela, vimos Addis Abeba, vimos Simian, pero ¿dónde está el Nilo? ¿Cómo podemos irnos sin ver realmente ese canal de agua que conecta tantas historias juntas? Entonces vamos a ver una de las cosas más impresionantes, que son las cataratas del Nilo Azul. Pueden ver de nuevo el mapa que les mostré antes para que hagan memoria.
pueden ver el puerto de Alejandría, que se conecta al puerto de Gaza, y de ahí el camino que sube a Jerusalén. Del puerto de Alejandría se embarcan al río Nilo, que atraviesa Luxor, sigue al sur hasta que lleva a Jartum. De Jartum se conecta al río Nilo Azul hasta el lago Tana, del lago Tana a Axum, de Axum a la Libela. Todo ese recorrido que es impresionante, y el río Nilo, que lo vamos a ver bien para entender esa conexión tan fuerte. Y como en Egipto, el río Nilo, al igual que en Egipto, es el canal de la vida, del comercio, de la agricultura, de los intercambios culturales. Y todo eso lo vamos a poder ver y experimentar junto a la experiencia local de las personas que viven ahí. Entonces, eso es como una vista muy general, muy corta de lo que vamos a ver en Etiopía. Hay mucho por lo que hablar. Ni toqué las conexiones entre la comunidad judía Beitá Israel, que vivía en Gundar, y las raíces cristianas que siguen viviendo hasta hoy en día. Por ejemplo, los cristianos de Etiopía no comen cerdo, al igual que el judío. Los sacerdotes etíopes cuidan el sábado, como los judíos. Mantienen todo el tema de las purificaciones del agua, como los judíos. Es decir, que al igual que los etíopes, existe en Etiopía una comunidad antigua, al igual que el cristianismo, que se llama Beitá Israel, que la mayoría de ellos inmigraron a Israel, que viven hoy en día acá, que tenían una conexión que tuvo una influencia tremenda del cristianismo de Etiopía hoy en día. Y ni toqué ese tema. Ni toqué también el tema de qué es realmente y cómo se manifiesta el cristianismo etíope. Solamente les dije que los etíopes pertenecen a la rama monofisita del cristianismo, que creen que la esencia de Jesús es solamente una, Dios completo, y la parte del cuerpo era más que nada apariencia al ser humano. Es decir, que hay muchos temas teológicos fascinantes que todavía no toqué, y culturales y demasiado. No es un viaje común, no es el viaje tan deseado a Europa, que vi 5 o 6 países en 20 días, es solamente Etiopía, pero es un solamente demasiado grande, demasiado especial, demasiado loco, demasiado original para perderse. Es abrir un panorama y extender mi conocimiento en horizontes mucho más grandes de lo que estoy acostumbrado. Entonces, yo estoy fascinada con este viaje, y los espero que vengan conmigo. Ahora no sé si tienen preguntas, y muchas gracias. Mm, Bueno, muchísimas gracias, Judy, por esta presentación tan enriquecedora. Ha sido realmente, pues, fascinante escuchar sobre las raíces bíblicas y la historia del cristianismo antiguo desde tu perspectiva. Pues miremos a ver si hay alguna pregunta para poder resolverla. Este creo que es el momento para hacerlo. Bueno, ahí nos preguntan, es espectacular, una persona con dificultades de movilidad, creo que dice, ¿puede viajar? Sí, no hay problema. Quizás en la Libela va a haber un poquito de problema, pero hay caminos que son accesibles. Así que, y si hay problemas, nos ayudamos uno al otro. Digo, estamos ahí para facilitar. Entonces, si alguien tiene problemas para caminar, entonces ayudamos a que camine bien. Digo, que la dificultad física no sea ningún inconveniente. Ok, bueno, pues continuamos, vamos a hacer a verificar nuestra ficha técnica del viaje. Bueno, pues
Ya como lo decía Judy, este itinerario no solo nos lleva a descubrir la riqueza cultural e histórica del país, sino que también seremos parte de alguna de las festividades religiosas más significativas. Entre ellas se destaca el Timket, la festividad de la Epifanía etíope, que se celebra el 19 de enero. Entonces vamos a mirar la ficha técnica. Bueno, pues acá. eh, Este programa lo quisimos llamar En búsqueda del Arca de la Alianza, la expedición al corazón de África. Obviamente ya pues todas las indicaciones, todo lo relacionado al viaje, pues ya Judy nos lo ha comentado desde su experiencia. Eh, Hemos armado pues un itinerario pues eh, a la medida de las personas que les interesa recorrer todo este maravilloso destino. Entonces pues esta es nuestra ficha técnica, el mapa, pues ya el recorrido como Judy nos lo mencionó, las ciudades que tenemos previstas a visitar. Bueno, es importante también mencionar que aparte de esta ruta que ya tenemos definida, eh, queríamos compartir una noticia con ustedes. Aquellos que deseen extender su experiencia de viaje tendrán la opción de hacerlo con una extensión a Kenia, donde podrán explorar lugares icónicos como el Parque Nacional Masai Mara, conocido por su abundante vida salvaje y paisajes impresionantes. Esta extensión es una oportunidad perfecta para los amantes de la aventura, permitiéndoles disfrutar de un safari inolvidable en uno de los destinos más reconocidos del mundo. Y pues acá unas más ciudades de las que ya se habían mencionado. Este es nuestro itinerario aéreo que tenemos previsto. Es una combinación de aerolíneas entre Turkish Airlines y Ethiopian, haciendo un Bogotá, el 13 de enero, Bogotá-Estambul, Estambul-Addis Abeba. Estaríamos llegando el día 14 de enero. Luego, pues los vuelos internos, Addis Abeba-Asun, Asun-Addis Abeba, Addis Abeba-La Libela, La Libela-Gondar, Bajandar-Addis Abeba, Addis Abeba, Estambul, Estambul, Bogotá. Estaríamos regresando a la ciudad de Bogotá el día 28 de enero. Bueno, pues recuerden que para obtener más información o resolver cualquier inquietud, nuestro departamento comercial está dispuesto a brindarles toda la información. Por favor, pues las personas que estén interesadas en realizar este maravilloso viaje con nosotros, pues es importante que nos dejen su número de teléfono, su correo electrónico y pues el interés que se muestra para realizar el viaje. Nosotros estaremos dispuestos para enviarles nuevamente el programa a las personas que estén interesadas. Eh, y pues esto era lo que teníamos preparado para el día de hoy en compañía de Judy, pues experta en el tema. Entonces, pues contamos con ustedes, con la participación y que puedan realizar este maravilloso viaje con nosotros de Gallery Travel, pues siempre estamos dispuestos a prestarles y brindarles un excelente servicio. Muchísimas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, pues es el momento de hacerlo. El clima para esa época, Judy nos pregunta, ¿Cómo? el clima para esa época, ¿qué clima tenemos para esa época en enero? Fresco. Hay que traer una chaqueta, depende de las alturas, pero va a estar fresco, no es verano. Lo mejor es siempre chequear
Vamos a chequear, vamos a avisar, vamos a informar, pero es un clima extremadamente agradable para visitar. Es uno de los mejores tiempos para visitar el país. Ok, perfecto, gracias. Eh, ya estamos revisando a ver si hay alguna otra inquietud. Piden el tema de las visas, eso ustedes les avisan, y si se maneja dólares, sí, se maneja dólares, pero siempre va a haber opciones de cajas de cambio para convertir a la moneda local. Eso no es un conveniente. Traen dólares y o pagan en dólares o convierten, eso se lo maneja muy fácil ahí. Ok, Judy, muchísimas gracias. Bueno, a todos los participantes de esta charla, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, de disponer de su tiempo. Gracias nuevamente y feliz fin de semana para todos. Chao.